porque a veces me ha sucedido con el Teams que supuestamente dejo grabando y después no graba, pero ahorita ya empezó, ya está el puntito rojo. Entonces, muchas gracias por recordármelo, ¿verdad? Estos primeros días definitivamente se me va a olvidar, ¿verdad? No es como, bueno, de diciembre a ahorita, ¿verdad? Hay bastante tiempo que no he estado dando clases, ¿verdad? En las vacaciones de medio de periodo, que solo es como una semana y uno sigue en el mismo ritmo, pero ahorita pues volvemos a empezar, digamos, de un descanso un poco más largo. Entonces, como les decía, ¿verdad? Estas son las unidades, perdón, las secciones del libro que están supuestamente para hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿De qué libro son? Del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, 13ª edición, volumen 1. Yo lo tengo acá, ¿verdad? Aquí lo pueden ver ustedes. Y este es el capítulo que vamos a ver. En caso de que ustedes quieran descargarlo por su propia cuenta, es el que tiene esta portada que tiene como un puente, pero yo debería de estárselos enviando lo más pronto posible, ¿verdad? Yo creo que el día de hoy estaría armando ese correo. Ese correo, como comparto un link de Google, o lo comparto por Google Drive, entonces ese lo envío de mi correo personal, no del académico, ¿verdad? Y bueno, en caso de que ustedes lo quieran buscar, ¿verdad? Este sería el libro. Ahora, algo que cabe la pena o que mencionemos, ¿verdad? Acerca de este capítulo, es que este capítulo, digamos, tiene un montón de cosas que en teoría deberían de saber algunas, y en general un montón de cosas que como estudiante en general de alguna, o sea, bueno, igual en el colegio creo que se aprenden algunas, pero por ejemplo la parte de vectores, como estudiante de ingeniería, creo que todas, absolutamente todas lo piden como requisito haber llevado vectores. Me parece que solo ingeniería eléctrica no, que en ingeniería eléctrica uno puede dejar vectores y matrices hasta casi el final de su carrera y no le afecta, a pesar de que en realidad es necesario para el desarrollo de física 1, física 2, 321, 415, se ocupa el concepto vectorial. Entonces, hay algunos conceptos que deberían de saber, pero bueno, vamos a empezar por aquí, ¿verdad? Lo que quería decir con esto, ¿verdad? Es que si se fijan, estos conceptos en realidad no son evaluados en el examen. ¿A qué me refiero por no son evaluados en el examen? Que no se nos va a preguntar algo específicamente, o sea, a pesar de que el capítulo 1 es parte de la primera unidad, me va a preguntar, no va a haber una pregunta que es, convierta estas unidades de esto a lo otro. Esa no sería una pregunta válida, ¿verdad? Sino que obviamente si en algún problema ustedes tienen una unidad y ustedes saben que tienen que hacer el cambio de unidades, eso va implícito, ¿verdad? Son una base, digamos, matemática, en la cual durante todo el curso ustedes la van a estar aplicando una y otra vez. Entonces, no es que no se evalúa en el examen, ¿verdad? O sea, sino que esto es algo, son herramientas que ustedes o conocimiento que van utilizando y desarrollando a lo largo de todo el curso. No que se van a preguntar de forma puntual, solo en el primer control de lectura, que sí es bien, o sea, es dirigido a esta unidad. Entonces, vamos a ver estas primeras 6 secciones. En realidad, la única que más o menos no tocamos, ¿verdad? Es esta, cómo resolver problemas. Se menciona un poco acá, pero no desde el punto de vista del libro. El libro tal vez nos da un tiempito de verlo al final de la clase para ver exactamente qué es lo que dice. Entonces vamos a iniciar en la primera clase de física que llevan y la pregunta es ¿qué es la física, verdad? Entonces vamos a dar una definición rápida, ¿verdad? No podemos dar una definición exacta, pero podemos decir que la física ya sabemos nosotros que es una ciencia, ¿verdad? Eso es lógico. Ahora, ¿qué tipo de ciencia es? Vamos a decir que es una ciencia experimental, porque no es una ciencia completamente teórica. Existen ramas, ¿verdad? O sea, incluso en, en la carrera de física, ¿verdad? Cuando uno desarrolla las clases y llega a las últimas clases de orientación, hay una orientación que se llama física teórica. Ahora, que diga física teórica no significa que no hay eh, una parte experimental, pero significa que en esa parte de la física se
enfocan en el estudio de los fundamentos, ¿verdad? De desarrollo de nuevas teorías. Y estas teorías después son puestas a prueba por gente que trabaja en la parte experimental. Hace algunos años, ¿verdad? Existía la teoría de las ondas gravitacionales y, bueno, hubo un experimento que logró captar la primera, digamos, onda gravitacional. Entonces, los físicos teóricos no están directamente haciendo el experimento, pero generan estas teorías, ¿verdad? Que después son puestas a prueba, ¿verdad? Entonces es una ciencia experimental, pero ¿qué es lo que estudia, ¿verdad? Entonces, de manera muy general podemos decir que estudia los fenómenos de la naturaleza. En algunos lados, incluso, en vez de usar la palabra naturaleza, dicen simplemente el universo, ¿ok? Los fenómenos que ocurren en el universo. Eh, mediante o mejor digamos, interpretándolos mediante modelos matemáticos. Es muy amplia, ¿verdad? Pero es una de las definiciones que nosotros podemos dar. Al final, si ustedes buscan alguna otra definición, podría decir, es una ciencia natural, una ciencia experimental que estudia los fenómenos como lo es la energía, el movimiento, el espacio, el tiempo, pues cosas fundamentales de la naturaleza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace? Pues se interpreta y se crean modelos matemáticos que simplifican la situación que estamos observando, ¿verdad? Eso sería un modelo, ¿verdad? Un modelo matemático. O sea, simplemente nosotros modelamos, hacemos una simplificación de las cosas y hacemos un modelo que se asemeje a lo que está ocurriendo en la realidad. Eh, y luego esos modelos, dependiendo de qué tan acertados son, forman teorías. Las teorías se ponen a prueba. Y si las teorías son certeras, ¿verdad? Y la teoría siempre y siempre y siempre es correcta, ¿verdad? Una teoría no necesariamente es final, ¿verdad? Pero una vez que ya la teoría es acertada, ¿verdad? Y siempre va a ser correcta, entonces se forman lo que se llama, o la teoría pasa de ser una teoría a ser una ley, ¿verdad? Eh, entonces, ¿en qué se basa, verdad? En general, como cualquier otra ciencia, ¿verdad? En el método científico, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste, verdad? Nosotros tenemos un fenómeno de la naturaleza. Bueno, está pasando esto. Bueno, está pasando el primer día, así que a veces sucede esto. Miren que yo quiero cambiar de color y la pizarra no hace caso. Entonces, para no perder el tiempo, ¿verdad? Lo que hago es cerrarla. Eh, y volverla a abrir. Y ahí ya como que se resetea, ¿verdad? Y ya debería de estar sirviendo, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos un fenómeno y lo primero que hacemos es observarlo, ¿verdad? Observar un fenómeno. ¿Ya? Nosotros observamos algo que está sucediendo y a raíz, bueno, observación. A raíz de lo que nos observamos nosotros, vamos a generar preguntas. ¿Por qué pasa eso, digamos? ¿Cómo está sucediendo? ¿Qué sucede si yo cambio esta variable en el fenómeno que está ocurriendo? Entonces nos formulamos preguntas. Luego de formular las preguntas, ¿verdad? Ok, nosotros queremos saber exactamente cómo funciona el fenómeno, entonces nosotros creamos lo que se llama una hipótesis. La hipótesis obviamente es, pues,
una predicción, digamos. Nosotros suponemos o creemos, ok, basadas en mis observaciones y las preguntas que me estoy haciendo, yo creo que esto es lo que va a pasar. Puede estar correcto o puede estar equivocado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo comprobamos nosotros si la hipótesis es correcta o equivocada? Pues pasamos a la fase de experimentación, ¿verdad? En la parte de hipótesis es a donde nosotros venimos y formulamos un modelo, ¿verdad? De cómo, ok, yo creo que esto pasa de tal forma y hacemos un modelo matemático que describe la situación, ¿verdad? Entonces hacemos la experimentación. Hay dos posibilidades, ¿verdad? Incorrecta o es correcta, ¿verdad? Si es incorrecta, pues entonces nosotros tenemos que volver, digamos, al inicio, ¿verdad? O sea, nos volvemos a formular, o seguimos haciendo observaciones, seguimos formulando más preguntas, ¿verdad? Seguimos formulando más preguntas y después entonces se nos ocurre otra idea para explicar el fenómeno y decimos, ok, tengo esta nueva hipótesis, volvemos a experimentar. Y una vez que nosotros tenemos correcta, ¿verdad? Entonces creamos lo que se llama una teoría, ¿verdad? Ah, ok, esa hipótesis ya no es una hipótesis, es una teoría. Esta teoría se pone a prueba y si la teoría es completamente correcta o completamente acertada hacia cualquier cambio de variable, digamos, entonces esa teoría se puede volver una, posteriormente una ley, ¿verdad? Y eso es, o sea, ese, para nosotros los físicos, ese va a ser el paso, o cualquier científico, ¿verdad? Observación, pregunta, hipótesis, experimentación. Después nosotros nos hacemos la pregunta, ¿estamos en lo correcto? ¿Estamos en lo equivocado? Y luego se generan teorías, ¿verdad? Entonces, ese es el paso a seguir de un científico, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el experimento más grande o más complicado. Esto va a ser el paso a seguir cuando ustedes quieren investigar algo, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del punto central de que estamos hablando. ¿De qué ciencia estamos hablando? De la física, ¿verdad? Y simplemente para que ustedes sepan eh, lo que estamos estudiando, ¿verdad? Un contexto de lo que estamos estudiando. Por cierto, no lo dije ayer, pero lo voy a decir hoy, ¿verdad? Eh, en cualquier momento, muchachos, si existe una pregunta, no solo activen el micrófono, ¿verdad? Y digan, hagan la pregunta, deténganme, no hay ningún problema. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando yo estoy en esta pantalla, en realidad en el Teams siento que es más difícil en comparación con Zoom, por ejemplo, de ver cuando alguien está levantando la mano. Entonces no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Que alguien está levantando la mano. Y si escriben también, creo que ese sí parpadea acá, pero es un poco más difícil. Entonces, si tienen alguna consulta de cualquier tipo, solo abren el micrófono y digan, no, vuelvo a repetir eso porque no le entendí nada. Ahorita es un poco más explicativo, ¿verdad? Pero más adelante, si en cualquier momento ustedes tienen una consulta, no duden en abrir su micrófono y decir, no, no entendí. O puede repetir eso. O debatir, ¿verdad? ¿Por qué no mejor lo hacemos así? Como ustedes desean. Entonces, la física en general, muchachos, la podemos dividir, digamos, en dos momentos, aunque ya eso supongo que es un poco obsoleto, pero eso es lo que usualmente se dice, ¿verdad? Vamos a poner hacia el lado derecho, física moderna, y hacia el lado izquierdo, la física que llamamos nosotros clásica, ¿verdad? ¿Ok?
¿Qué es la física clásica? Pues la física clásica, hay varias ramas, pero nosotros aquí la voy a dividir, digamos, de forma muy, muy clásica y muy arcaica en, en cuatro ramas. Aquí hay más ramas, ¿verdad? Pero vamos a dividirlo en cuatro ramas. ¿Ok? Termodinámica. No trae una definición, de hecho ni leí una definición para traer algo más fuerte, ¿verdad? De qué es la termodinámica, pero tiene que ver en general con los estados de la materia, ¿verdad? Como los cambios de temperatura, si por ejemplo, si un objeto cambia de temperatura, no simplemente se va a calentar, hay otros cambios en otras cuestiones, puede cambiar la presión, el volumen, ¿verdad? Puede cambiar de estado, de un estado sólido a un estado gaseoso. Entonces el estudio de cómo cambios en la temperatura, digamos, puede cambiar los estados de la materia, ¿verdad? Vamos a hablar de otra. Vamos a ponerlo un poco acá. Óptica. Óptica es simplemente, de forma clásica, vamos a decir, el estudio de la luz. ¿Cómo se comporta la luz? ¿Qué pasa con, o sea, intentar explicar de alguna forma cómo se comporta la luz? Entonces, pude haber traído una imagen, por ejemplo, ¿verdad? Si a alguno de ustedes le gusta o ha escuchado Pink Floyd, tiene una portada de un CD, es un prisma, un triángulo, digamos, pasa una luz blanca por un lado y por el otro lado sale una luz en forma de arcoíris, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un fenómeno de cómo se está comportando la luz, ¿verdad? Un haz de luz blanca pasa por un objeto y a partir de la interacción de la luz con el objeto, ¿qué es lo que sucede? Pues la luz blanca, que es una combinación de varias luces, se descompone en distintos colores, ¿verdad? Creo que es una imagen algo clásica acerca de un fenómeno que es la difracción. Eso es lo que estudiaba la óptica, ¿verdad? Luego, eh, podemos hablar nosotros lo voy a poner así, bien clásico, ¿verdad? Digamos, electricidad y magnetismo. Estas van en una sola. O sea, si se fijan, no pongo electricidad en una y magnetismo en otra, sino electricidad y magnetismo. De hecho, la clase 3 y la clase 4 de física general, o sea, física 321, física 415, son electricidad y magnetismo, donde puramente 321 es el estudio de los campos eléctricos y 415 es el estudio de los campos magnéticos. Pero ¿qué pasa? Al final, de la teoría electromagnética, y como se fijan, usé otra palabra, no dije electricidad y magnética, dije electromagnética, es que las dos teorías, o sea, la parte de electricidad y magnetismo, se unifican, ¿verdad? Entonces, al final podríamos llamar eso electromagnetismo. Y de cierta forma, la óptica, de cierta manera, la podemos encajar en la electricidad y el magnetismo, porque al final la luz es una onda electromagnética. Entonces, se puede describir por medio de campos, así como nosotros estudiamos cualquier onda eléctrica o magnética, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la carrera que estudian, termodinámica, la gente de ingeniería mecánica, la gente de ingeniería química llevan sus propias termodinámicas. En física 200 miran una parte eh, pequeña, ¿verdad? Óptica, creo que ninguno lleva una clase específica de óptica más allá que física y astrofísica, pero puede que ustedes ocupen saber sobre fenómenos del comportamiento de la luz. En algunas cuestiones de electrónica o algunas reacciones químicas, digamos. Eh, Electricidad y magnetismo casi que solo eléctrica y física. Tal vez le puede servir a algo a alguien de sistemas, pero no estoy seguro estoy seguro que le puede servir, pero no estoy seguro de que las clases de la carrera lo aborden de forma puntual. Y ahí es a donde podrían aparecer estas físicas clásicas, ¿verdad? Y por último, la última,
mecánica, ¿verdad? Pero vamos a llamarle, valga la redundancia, ¿verdad? Que viene mecánica y está en el lado de la clásica, pero voy a ponerle el apellido mecánica clásica. ¿Qué es mecánica clásica? El estudio de los movimientos, de los movimientos, estudio de movimientos. ¿Movimientos de qué? De cualquier objeto o cualquier sistema que nos podamos imaginar. Esto de aquí es física 100. Física 100 no es toda la mecánica clásica, ¿verdad? De hecho, si ustedes estudian física o astrofísica, ya en 100, 200 y después eventualmente entran a mecánica clásica. O sea, vuelven a ver esto, pero de una forma más fundamental. Pero bueno, es el estudio de los movimientos. Y ahí es a donde nos vamos a basar nosotros, ¿verdad? Aquí voy a poner FS 100. Y es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Tengo la imagen acá, que básicamente son las leyes de Newton, digamos, de forma muy resumida, ¿verdad? Que eso es lo que estudiamos en la parte de física 100 y mecánica clásica. Ahora, se preguntarán ustedes qué es la física moderna. Bueno, en general moderna no tiene, de moderno no tiene, la palabra es algo como engañosa, digamos, porque cuando uno piensa moderno, ¿qué pensarían ustedes? 2020, 2021, 2022. Pero física moderna es, en realidad ya es vieja, ¿verdad? Pero así se le llama, física moderna. ¿Qué es lo que sucede? Hay ciertas cuestiones que nosotros tenemos o ciertos fenómenos que nosotros tenemos, límites, ¿verdad? En la física clásica, que si nosotros expandimos y queremos estudiar esos límites, ¿ok? Las teorías clásicas no son lo mejor o no son suficientes para explicar los fenómenos que ocurren, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas tenemos cuál es uno de los límites, qué tan rápido se mueven las cosas, ¿verdad? En cuanto más rápido se mueven las cosas, la física clásica deja de tener la misma fuerza, ¿verdad? Y cuando nosotros nos acercamos a objetos que se mueven a la velocidad o cercanos, no a la velocidad de la luz, pero cercanos a la velocidad de la luz, entonces tenemos lo que es en la parte de la física moderna, que le llamamos teoría de la relatividad. Hay varios detalles, ¿verdad? Hay relatividad. Relatividad especial es la primera que se mira en física moderna, pero eso se puede derivar a cualquier cuestión que ustedes tengan, digamos, que puedan estudiar en astrofísica, cosmología, etcétera. Pero tiene que ver con ese límite, ¿verdad? En el cual, ok, cuando los objetos se mueven muy cercano a la velocidad de la luz, yo ya no puedo describir con las leyes de Newton. No es que no puedo escribirlo con las leyes de Newton, pero no puedo describir con las leyes de Newton. Solo disculpen, estoy viendo que tenía un mensaje. Déjenme miro. Es porque es de la clase, ¿verdad? Pero no voy a poder ahorita. Lo voy a ver después, ¿ok? Bueno, entonces estudiamos ese límite, ¿verdad? Volvemos a formular las mismas leyes de Newton, pero con una pequeña modificación, ¿verdad? Y ahí ya veo que, ok, con esa modificación sí puedo explicar el fenómeno. Y resulta que con esas modificaciones, cuando nosotros le bajamos a la velocidad, le bajamos a la velocidad, le bajamos a la velocidad, retornamos a la mecánica clásica. Y la otra, sería mecánica de nuevo, ¿verdad? Pero hablamos de la mecánica cuántica. Para no meternos a rollo, de manera muy rápida, ¿verdad? En cuanto más pequeñas, primero estábamos hablando de velocidad, ahora estamos hablando de espacio. En cuanto más pequeños son los fenómenos, o sea, las cuestiones que yo voy a estudiar, digamos, electrones, protones, etcétera, ¿verdad?
Puedo irme más fundamental y hablar de quarks. En cuanto más pequeño es, las leyes que nosotros tenemos no son adecuadas para describir los fenómenos que ocurren a nivel cuántico, ¿verdad? O en ese tipo de escalas. Entonces, pues se desarrolla otro modelo, que es la mecánica cuántica, ¿verdad? En el cual pues, hay un montón de ramas, ¿verdad? Y hay un montón de tela que cortar, estudiar teoría cuántica de campos, o sea, cuantizar los campos que se estudian en electricidad y magnetismo. Eh, y bueno, trabajar con operadores y ya no trabajar exactamente con los mismos operadores que, cuando hablo de operadores no son los mismos de la derivada, etcétera, sino otro tipo de operadores, desarrollar, digamos, un álgebra distinta para trabajar con esto. Y eso sería de forma resumida, ¿verdad? Y para no meternos mucho rollo, lo que es mecánica cuántica. Pero bueno, ese es un gran esquema de qué es la física, qué es lo que estudia, qué ramas tiene, cuáles son las ramas clásicas, cuáles son las ramas que se consideran modernas, ¿verdad? Pero en general, la física, muchachos, es, como lo dije en la primera definición, experimental. O sea, se hace un experimento, ¿verdad? Y cuando yo hago un experimento, eso conlleva a hacer mediciones. Y cuando yo hago mediciones, eso conlleva a que las cantidades que estoy midiendo, si yo estoy midiendo la longitud de algo, yo no puedo decir que eso mide 10, 10.5, 10.8, sino que yo tengo que ponerle a cada número, ¿verdad? Bueno, no a cada número, hay algunos que tal vez no tienen unidades, pero a la mayoría de los fenómenos físicos, vamos a hacer experimentos, vamos a hacer mediciones, entonces es sinónimo, ¿verdad? Hacer un experimento para mí es venir a hacer algo y tomar una medición de algo, ¿verdad? Algo, cuantificarlo. Y no solo lo cuantificamos con números, sino también con unidades. Porque no es lo mismo medir tiempo, no puedo decir cuánto pasó, 10, ¿10 qué? 10 minutos, 10 segundos, 10 horas, 10 metros, no tendría sentido decir que pasaron 10 metros, ¿verdad? Igual, si yo mido una distancia, no tendría sentido decir, no, vos caminaste 10 litros. O sea, las unidades son fundamentales, ¿verdad? Para que nosotros entendamos qué es lo que estamos hablando. Entonces, el sistema, ¿verdad?, que nosotros utilizamos o que los científicos, la comunidad científica en general utiliza, ese es el sistema internacional, ¿verdad? En el cual hay 7, ¿ok?, cantidades que se consideran fundamentales. 7 cantidades fundamentales. Y a partir de esas 7 cantidades fundamentales se derivan cualquier otra unidad necesaria para describir, ¿verdad?, lo que el fenómeno que estamos estudiando. Esas 7 unidades fundamentales son las que yo tengo acá. En realidad hay 3 que son como abajo las tengo como fundamentales. En algún lado le dicen a esta básicas, a las otras fundamentales. Pero bueno, estas 7, ¿verdad? Son longitud, masa, corriente, temperatura, tiempo, cantidad de una sustancia e intensidad luminosa. Y cada una obviamente tiene, ¿ok? Estos son los fenómenos, ¿verdad? O las propiedades a medir. Y cada una se mide en su propia unidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la longitud se mide en metros en el sistema internacional. La masa se mide en kilogramos. Amperios. La corriente eléctrica. La temperatura, nosotros solemos hablar en Celsius, los gringos hablan en Fahrenheit, pero ninguna de esas dos es la fundamental. La fundamental es el Kelvin. Tiempo, la fundamental serían los segundos. En física, más que todo utilizamos, o en las físicas que llevan las ingenierías, más que todo llegamos a utilizar esta, ¿verdad? Cantidad de sustancia, tal vez en física 200, y es algo en lo que trabajan bastante los químicos, y ustedes van a ver en química también, que son los moles, el mol,
y cantidad luminosa se llama candela. Esas serían pues las 7 propiedades básicas, ¿verdad?, de la naturaleza que contempla el sistema internacional, y a partir de esas podemos escribir cualquier otra que vamos a llamarle complementaria o derivada. Y esas unidades que puse acá son las fundamentales, ¿verdad? O sea, no fundamentales, las estándar. Lo normal es hablar en estas unidades. Y todas esas pertenecen, obviamente, al sistema internacional. A estas que yo llamo fundamentales, que son las más importantes, y en específico las más importantes para física 100, usualmente se le llama sistema MKS, ¿ok? Porque las fundamentales para nosotros van a ser tiempo, longitud y masa, o sea, el segundo, el metro y el kilogramo, MKS. ¿Okay? Entonces esas son las más importantes para nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué dijimos o por qué digo yo que esa unidad es la unidad estándar? ¿Por qué el tiempo se mide en segundos? ¿O por qué decimos que la unidad estándar de tiempo es el segundo y no el minuto y no la hora? ¿Por qué digo yo que la unidad estándar de longitud es el metro y no el kilómetro, no los pies, lo que sea, y en masa el kilogramo? Porque al ser una unidad estándar, nosotros tenemos que tener una forma muy bien, digamos, documentada de qué es un metro, qué es un segundo, qué es un kilogramo, qué es un mol, qué es una candela, qué es un kelvin, qué es un amperio, etcétera, etcétera. Pero ahorita nos vamos a enfocar en estos 3. El tiempo se mide en segundos. Ahora la pregunta es, ¿qué es un segundo? No se lo voy a explicar de manera, ustedes pueden investigarlo, ¿verdad? De manera a fondo, digamos. Pero el segundo, hay un fenómeno que se llama radiactividad, entonces se tiene, por ejemplo, el que utilizan es, digamos, voy a ponerlo así, solo es con qué fenómeno de cesio. Entonces el cesio es un material radiactivo que después de tanto tiempo emite radiación, ¿verdad? Emite cierta cantidad de radiación. Ahorita no traigo el número específico, ¿verdad? Pero digamos, está bien documentado y siempre va a ser así, por decir así, que en cierta cantidad de tiempo el cesio ha decaído 100 veces, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y a esa cantidad de tiempo le llamamos el segundo, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy, muy bien documentado, ¿verdad? Siempre va a ser así, o sea, el segundo siempre, en esa cantidad de tiempo, el cesio va a haber decaído cierta cantidad de veces, ¿verdad? Entonces está relacionado y de ahí sacamos cuál es la definición de un segundo. Es algo bien abstracto, ¿verdad? Y algo que yo creo que ninguno de nosotros se había puesto a pensar de dónde viene el segundo. Ok, me disculpan, voy a tomar un poco de agua. Ahora vamos a preguntarnos qué es un metro. Bueno, el metro en sí está relacionado con una cantidad que se llama c, que es la velocidad de la luz. Voy a ponerle 2.98 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, en general, nosotros decimos, y así lo es, la luz tiene una velocidad, y esa es la velocidad más, bueno, si vamos a teorías clásicas y no vamos a... La luz se mueve a una velocidad y siempre se va a mover a esa velocidad, ¿ok? Siempre, siempre, siempre se va a mover a 2.98 por 10 a la... O sea, está el metro ahí introducido, ¿verdad? Pero de aquí va a venir la definición. O sea, la luz se mueve a la misma velocidad siempre. Es una constante. Fijamos nosotros el valor de, ok, la luz ya sabemos que se va a mover siempre a esta velocidad. Y ya sabemos cuál es la definición de un segundo. Entonces, muchachos, si nosotros decimos, digamos, si yo tuviese un láser, ¿verdad? Y yo disparo un pulso de luz de ese láser y cuento un segundo,
la luz en ese segundo va a haber viajado esta cantidad de metros. Y de ahí se define, o sea, a partir de que la luz siempre va a viajar esa cantidad de metros, ¿ok? En un segundo. Entonces de ahí nosotros podemos definir, ok, la luz viaja 2.98 por 10 a la 8 metros en un segundo. Entonces después de ese 2.98 por 10 a la 8, yo vengo y si esos son 2.98 por 10 a la 8 metros, de ahí puedo sacar cuánto es un metro, ¿verdad? Entonces de aquí, posteriormente, se deriva lo que es el metro. ¿Ok? Ustedes, como repito, pueden leer un poco más, ¿ok? Pueden hacer la lectura y ver un poco más de dónde viene. Ahora, la masa esa es una complicada, o más complicada, ¿verdad? Porque antes, no recuerdo cuál fue el año, pero antes era un patrón, digamos, yo tengo un botecito, bueno, un botecito, sino era un cilindro de cierto material y se decía, ok, este material con estas dimensiones es 1 kilogramo, digamos, y así se tenía. Pero no era muy fundamental, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se pasó? Se pasó a algo que tiene que ver con energía y mecánica cuántica, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la constante de Planck. ¿Okay? La constante de Planck. La constante de Planck es una constante que aparece en mecánica cuántica y tiene que ver con energía, ¿ok? Energía y tiempo, ¿verdad? Entonces, al final se hace un experimento o se hace una relación similar a la de la velocidad de la luz, ¿verdad? La constante de Planck es una, valga la redundancia, constante, ¿verdad? De que tiene que ver con energía y tiempo. Entonces, si yo tomo un segundo y miro en este tiempo se emitió tanta energía y la energía al final está relacionada con quién. La energía está relacionada, que lo vamos a ver en la clase, con la masa, o sea, masa, metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Entonces, a partir de eso yo puedo decir, ok, voy a ver cuánto es 1 kilogramo, porque yo ya tengo bien definido cuánto es la unidad de tiempo, segundos, y la unidad de distancia o longitud, que es el metro. Pero como ya están bien definidos esos dos, a partir de esos dos y de la constante de Planck se puede definir muy bien qué es 1 kilogramo, ¿verdad? Solo para saber de dónde viene. Entonces, esas no son las únicas unidades que existen, muchachos, desde luego, ¿verdad? Primero que todo, hay otros sistemas de unidades. Segundo, hay simplemente dentro del mismo sistema de unidades compuestas, ¿verdad? Entonces, digamos que, ¿cuál es una unidad compuesta? Digamos que ustedes tienen un cubo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ok? Calculen el volumen. ¿Qué sería, digamos, la cantidad de espacio que el cubo agarra, ¿verdad? Entonces vienen ustedes y ¿qué hacen? Ah, bueno, yo sé que es un cubo tiene todos los lados iguales y eh, ¿cómo calculo yo el volumen? Multiplico el volumen de un sólido de estos, ¿verdad? Lado por lado por lado, ¿verdad? Y en este caso los tres son, eh, los tres tienen la misma, como es un cubo, tienen el mismo valor cada lado. Pero eso no es lo que me importa en sí, cuánto mide, sino que esta es una longitud, ¿correcto? Y al ser una longitud, se miden metros. Esta es otra longitud, se miden metros. Esta es otra longitud, se miden metros. ¿Cuál es la unidad entonces? Cuando yo hable de unidades, voy a utilizar estos corchetes, ¿verdad? De volumen en el sistema internacional, metros al cubo. ¿Ok? Metros al cubo es la unidad, digamos, de volumen. Y si se fijan, una unidad compuesta de ¿qué? De 3 unidades fundamentales, que es metro por metro por metro. Cuando yo quiero saber qué tan rápido, digamos, yo le digo a Juan, Juan, corre esos 50 metros y yo le tomo el tiempo, en cuánto se tarda, eso sería una velocidad, ¿verdad? Entonces, digamos, velocidad o rapidez. ¿Cómo se definiría en este caso? Digamos, voy a decir rapidez mejor para que después no sea
un problema, digamos, esto que estoy diciendo ahorita. Yo quiero saber qué tan rápido, la rapidez, ¿verdad? Entonces, bueno, yo cuento la distancia que viajó, los 50 metros, y lo divido entre el tiempo. La distancia se mide en metros. El tiempo se mide en segundos. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo la rapidez. ¿En qué se mide? Metros sobre segundo. Es compuesta o derivada de las fundamentales. Y asimismo, vamos a ver nosotros después que la fuerza, ¿verdad? Se mide en newtons. Por ejemplo. Y el newton sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Compuesta entre kilogramo, metro y segundo. Y así van a ser todas las unidades, a excepción de algunas unidades angulares que miremos, pero así van a ser todas las unidades que nosotros tengamos en la clase, compuestas entre estas tres unidades fundamentales. Pero bueno, vamos a una parte que también nos interesa. Yo estoy hablando de metros, de segundos, pero yo sé que existen, bueno, para empezar, obviamente no siempre me van a dar a mí los datos en segundos, por ejemplo, tal vez me lo pueden dar en minutos. Y ustedes ya deberían de tener de algún lado la destreza de cómo paso de un minuto 1.45 minutos, cómo paso a segundos. Y ya saben, un minuto tiene 60 segundos, entonces hacen la conversión. Igual en horas, días, etcétera. Pero hay otras unidades. En ese caso, las conversiones o los valores ya están en el libro, ¿verdad? En otro caso, tenemos unidades que son derivadas de las unidades fundamentales, ¿ok? Y es con el uso de prefijos, ¿ok? Esto es súper sencillo y nosotros, digamos, lo utilizamos, son números que utilizamos básicamente a diario. Digamos que vengo yo y tengo mi celular y yo quiero medir cuánto es el largo o el ancho de mi celular. Entonces agarro una regla, lo voy a medir no en las unidades que utilizan los gringos, que serían las pulgadas, ¿verdad? Cuando uno mira el celular o mira ¿cómo se llaman? Las características del celular salen en pulgadas. Los gringos trabajan en pulgadas. Pero en ciencia trabajamos en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a medirlo en una cantidad, en metros, digamos. Pero obviamente el celular es muy pequeño para que yo lo mida en metros. Un metro es aproximadamente, solo por decir algo, dicen como así, ¿verdad? No sé si se mira en la cámara. Obviamente no voy a medir yo si mi celular es más pequeño, mucho más pequeño que eso. Entonces vamos a modificar un poco el metro. ¿Y qué hago yo? Agarro una regla. ¿Y la regla qué dice? La regla dice centímetros, ¿verdad? Entonces digamos que yo mido el celular y mi celular mide 12 o 14.5 centímetros. Entonces, fíjense bien, siempre tiene la palabra metros, pero tiene un prefijo que es centi. Centímetros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ok, en comparación al metro, ¿cómo es el centímetro? Si se fijan, solo estoy utilizando un prefijo. Entonces, aquí tengo yo prefijo y digamos estándar. ¿Cuánto es 14.5 centímetros? Entonces, fíjense ustedes, es así de sencillo. Para pasar de centímetros a la unidad estándar, hace falta nada más. Es 14.5, ¿verdad? Ese es el número. El prefijo es centi. Busco en esta tabla cuánto vale centi. Centi, con el símbolo C minúscula, vale 10 a la menos 2. Entonces, esto es lo mismo que decir 14.5 por 10 a la menos 2 metros.
Sustituí yo este centi, lo sustituí por y el valor, 10 a la menos 2. ¿Ok? Y si yo hago esto, 0.145 metros. ¿Ok? Es el mismo número, solo que en un lado lo expresé en una unidad. O sea, no voy a medir yo 0.145, sino que voy a medir mejor en centímetros, que es más adecuado, ¿verdad? Si yo voy a medir la distancia de aquí a qué sé yo, a Bosques de Zambrano, no la voy a medir en centímetros, ¿verdad? Porque es muy pequeñito el centímetro. De hecho, también en metros, entonces voy a medirla en kilómetros, digo yo. Porque el kilómetro estamos escalando, digamos, si yo pongo el kilómetro, digamos 3.8 kilómetros. Entonces, K viene de kilo, K, kilo, 10 a la 3. Entonces, 3.8 kilómetros sería en realidad 3.8 por 10 a la 3 metros. ¿Ok? O 3.800 metros. Y eso es algo que nosotros utilizamos en el día a día, la verdad. Me puse a pensar y traje un meme, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes lo recuerda o si es muy viejo el meme para que solo yo lo recuerdo. Pero aquí traigo al joven prodigio, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes algún tiempo vieron que fue como un meme nacional, ¿verdad? Entonces vamos a poner joven prodigio. ¿Por qué se dijo que o se hizo una gran noticia porque este joven era un prodigio? Porque bueno, él armó una computadora, ¿verdad? Y en el almacenamiento de su computadora, él estaba utilizando un disco duro de 1 terabyte. Terabyte. Y creo que esto es normal para ustedes, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen un celular y ustedes dicen, ¿cuánto es la memoria? Tantos gigas, tantos teras. No sé si hay celulares con memoria interna de tera, la verdad. Pero bueno, entonces a él, solo porque estaba armando su propia computadora y armó una computadora de 1 terabyte, salió en las noticias diciendo, y a la gente salió diciendo que era un prodigio, ¿verdad? Solo porque estaba utilizando un disco de 1 terabyte. Pero los discos en realidad, o sea, eso no tiene nada, digamos, de impresionante, ¿verdad? Y si se fijan aquí, siguen usando lo que es los prefijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería 1 terabyte? Bueno, byte en cuestión de informática es una unidad digamos, de almacenamiento, digamos. Ahí sí ya no es mi área, ¿verdad? No sabría dar la definición exacta de qué es un byte, pero sé que 1 terabyte simplemente sería, utilizando esto mismo, sería 1 por cuánto, tera, y busco aquí en la lista cuánto es tera. Tera, T, es 10 a la 12, ¿verdad? Entonces esto sería 1 por 10 a la 12 bytes. Así de sencillo, ¿verdad? Utilizamos los prefijos. Si ustedes quieren saber cuánto es su tiempo de reacción en sus manos, por ejemplo, y hacen un experimento y les dice, uy, usted tiene un tiempo de reacción de 5 milisegundos, ¿verdad? Entonces, yo sé cuánto es un segundo. Un milisegundo, ¿cuánto sería? Ese mismo segundo multiplicado por 10 a la menos 3, o lo mismo que dividir entre 1000. Y esto sería, así sería el uso de los prefijos. ¿Quedó claro esto, muchachos? Sí, sí, ingeniero. Y obviamente va a haber, dentro de todo, va a haber, por ejemplo, unidades compuestas. Ahí puse rapidez en kilómetros por hora, esa sería, digamos, perdón, en metros sobre segundo, ese sería el estándar, pero en los rótulos en que sale kilómetros por hora. Y bueno, si nosotros estamos resolviendo un problema, como estamos en ciencia, o bueno, en la clase de física 100 en general, vamos a ocupar pasar de esto a esto. Y ustedes, si ya saben cuánto es un metro o cuántos kilómetros son, o sea, de aquí yo ya sé que si yo pongo 1, yo sé que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? Entonces, ese es mi factor de conversión. Entonces yo ahí despejo, o bueno, en vez de decir despejo, hago la conversión de tal forma de que elimino la unidad que no quiero, igual la hora, ¿verdad? ¿Cuánto? Yo sé que un minuto tiene 60 segundos, ¿verdad? Y que una hora tiene 60 minutos. Y a partir de esos, o sea, esas conversiones o esas factores de conversión, yo puedo pasar de una unidad a la otra.
¿Ok? Y vamos a hacer eventualmente, o sea, no nos vamos a basar mucho en esto, ¿verdad? Pero eso sería lo que son las unidades con prefijo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque dentro de esto, ¿ok? Tiene que haber consistencia, ¿verdad? O sea, no dentro de esto, dentro de cualquier operación que nosotros tengamos, tiene que haber consistencia. Y digamos, hay una ecuación que nosotros vamos a utilizar eventualmente. Digamos, y es igual a y sub 0 más b sub 0y por t más o menos un medio de g por t cuadrado. Tiene que existir consistencia. ¿A qué me refiero yo? Ahorita no saben, o creo que deberían de saber, pero digamos que no saben qué significa cada una de estas. Entonces, y es una posición, que es a qué tantos metros estoy yo, b es una velocidad, t es tiempo, g es la aceleración de la gravedad y t es tiempo. Entonces, digamos que un ejercicio viene a mí y me da los datos de tal forma, ¿verdad? Y me dice que yo quiero saber cuál es la posición final después de 3 minutos, ¿verdad? Entonces, ok. 3 minutos me dijo, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo 3 minutos. Y aquí tendría 3 minutos. Y a mí me dicen que la posición inicial es, por decir así, 0.89 kilómetros. Esa es la posición inicial, digamos, de un tren o qué sé yo. Y me dicen que la velocidad de ese tren es de 200 metros sobre segundo. Entonces, digamos, a nosotros nos da la aceleración de la gravedad, yo sé que en 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Digamos que el ejercicio nos da los datos así y ustedes vienen y dicen, ah, qué fácil, solo sustituyo. Pero, ¿qué es lo que sucede al final? Bueno, este valor de y está en kilómetros, ¿verdad? Eso lo estoy sumando, digamos, kilómetros los estoy sumando con qué. Aquí tengo metros sobre segundo multiplicando minutos. No se cancelan estas unidades, ¿verdad? Se fijan, no se cancelan esas unidades. Entonces, al final, yo no puedo operar algo que está en metros sobre segundo y multiplicarlo con algo que está en minutos o con algo que está en horas, porque las unidades no se van a cancelar, ¿verdad? Tiene que ser consistente. Y al otro lado, ¿qué tengo yo? A menos que una cantidad que está en metros sobre segundo cuadrado por minutos. De nuevo, no cancela uno de los segundos que está acá, no cancela con esto. Entonces, ¿a qué me refiero yo con que tiene que haber consistencia? Que todas las unidades, si vamos a trabajar con una unidad, digamos, si yo la posición la voy a trabajar en kilómetros, todas las unidades, todo lo que tenga algo de longitud en sus unidades, tiene que estar en kilómetros. Si voy a trabajar en segundos en el ejercicio, todo tiene que estar en segundos. Entonces nosotros ocuparíamos pasar, no, este número de acá, yo ocupo pasarlos a segundo para que así este se cancela con este. Este número de acá ocupo pasarlo a segundo. ¿Por qué? Así bueno, es segundos al cuadrado, ahorita que me fijo, ¿verdad? Porque es tiempo al cuadrado. Entonces, este se cancelaría con este. Y ahora me queda, ¿qué? Kilómetros más metros más metro. Entonces, no podría yo, es como que sume directamente un centímetro con un metro y diga, son 101 ¿qué? ¿Metros o centímetros? No, ¿verdad? No estamos midiendo en la misma escala. Entonces, de nuevo, ¿qué sucedería con los otros números? Este está en kilómetros, este está en metros y este está en metros y están sumando, ¿verdad? Entonces, nosotros ocuparíamos buscar consistencia, ¿verdad? Si al final lo que yo estoy midiendo es una posición, ya sea voy a dar mi respuesta en kilómetros o voy a dar mi respuesta en metros. Eso depende de... Nosotros usualmente vamos a darle en metros, ¿verdad? Pero eso depende del ejercicio. Algunos ejercicios nos dicen que dejemos la respuesta en kilómetros, etcétera, ¿verdad?
Pero el punto es que tiene que ser consistente. Digamos que la respuesta yo la quiero presentar en metros. Entonces, este de acá que está en kilómetros ocuparía pasarlo a metros. Y de esta forma sí yo tendría una cantidad, un número, ¿verdad? Cualquiera en metros más un número en metros más un número en metros. Los tres están en la misma unidad, ya son consistentes, ya los puedo sumar, ¿verdad? O sea, no es, es como que literalmente, ¿verdad? Si fuera tiempo, es como que venga yo y tenga una cantidad en minutos y la otra en ¿cómo se llama? En segundos, ¿verdad? Yo tengo que reportar mi respuesta ya sea en minutos o en segundos. Entonces digamos que la respuesta es en un lado 3 minutos y en el otro lado 30 segundos. Entonces nosotros obviamente lo podemos interpretar 3 minutos y 30 segundos, pero para trabajarlo, para sumarlo matemáticamente, tienen que tener la misma unidad. Ya sea, ok, yo paso los minutos a segundos, o sea, son 180 más 30, 210 segundos, y ahí tengo la cantidad de tiempo en segundos, o paso los segundos a minutos, ¿verdad? Entonces, ok, 30 segundos es ¿cuánto? Medio minuto. Entonces, 3 minutos más medio minuto, 3 minutos y medio. Y doy mi respuesta en una unidad, ¿verdad? No puedo dar yo en una mezcla de unidades. Lo vamos a dejar por aquí. Ya tengo, bueno, en la computadora 7:59, en el celular que tengo acá tengo las 8. Entonces lo vamos a dejar por aquí, muchachos, porque de nuevo, como les digo, voy a evitar pasarme de la hora. No les dije la tarea, vamos a dejarlo después de la introducción, pero la primera tarea es simplemente la entrega de sus credenciales, ¿verdad? Perdón, me han muteado, ningún problema, no es difícil de hacer, ¿verdad? No llegamos a lo establecido, nos faltó hoy cifras significativas y eh, cifras significativas y errores, e incertidumbres. Entonces vamos a empezar con eso mañana, después vamos a dar un pequeño repaso de vectores que ya lo deberían de tener y eso pues sería todo por la clase de hoy. No sé si hay